Buenas tardes chicos, ¿cómo están? Lo que vamos a hacer el día de hoy es continuar con el análisis que habíamos iniciado la clase pasada sobre el tema de la solución del primal. No se olviden ustedes que en teoría del consumidor lo que se busca es optimizar un proceso de toma de decisiones. En este caso el objetivo era maximizar la función de utilidad sujeta a una restricción presupuestaria. A eso le llamábamos primal. Si ustedes recuerdan, lo que teníamos era esta función objetivo y teníamos esta restricción presupuestaria. Lo que hacíamos para poder resolver ese proceso era plantear un lagrangiano. Recuerden que el lagrangiano es un operador matemático que nos permite resolver problemas de optimización. El lagrangiano tiene tres componentes que ya los hemos discutido. Inicialmente tiene la función objetivo, tiene el multiplicador del lagrangiano, el famoso lambda, que tiene una interpretación diferente dependiendo si es una maximización o una minimización del gasto. Lo que tiene acá es la restricción, que sería la restricción de tipo presupuestario. Hemos ya resuelto este proceso y llegábamos a la conclusión de que la demanda marshalliana de X, de una Cobb-Douglas que era genérica, no se olviden que la Cobb-Douglas genérica es una función de utilidad de este tipo, A por X a la alfa y Y a la beta. De esa Cobb-Douglas genérica teníamos la función de demanda marshalliana de X y la función de demanda marshalliana de Y, donde X era igual a alfa I dividido entre PX por alfa más beta, y Y marshalliana era igual a beta por I dividido entre PY por alfa más beta. Lo que nos toca hacer ahora es seguir un proceso de minimización del gasto. Recuerden ustedes que siempre hay un primal y hay un dual. En el caso de teoría del consumidor, el primal es la maximización de la utilidad. Maximizo mi utilidad sujeta a una restricción de tipo presupuestario. Yo me pregunto, ¿cuál es la utilidad máxima que puedo alcanzar, dado que tengo un ingreso y sé cuáles son los precios de X y de Y? En el caso del dual, que es la minimización del gasto, yo me hago la siguiente pregunta. Si quiero alcanzar un nivel de utilidad de, por ejemplo, 10 unidades de bienestar, sabiendo cuánto me cuesta X y cuánto me cuesta Y, ¿cuál es el gasto mínimo en el que yo debo incurrir para alcanzar ese nivel de utilidad? Nadie quiere alcanzar ese nivel de utilidad con gastos mayores a los que podría alcanzar. Eso quiere decir que siempre voy a buscar alcanzar ese nivel de utilidad que yo deseo alcanzar, sabiendo cuánto me cuesta X y cuánto me cuesta Y, con el gasto mínimo. Ese es el objetivo. No se olviden que ese es el dual. Ahorita hemos visto el primal, que es la maximización de la utilidad. En este caso, este de acá sería mi dual. En el caso del dual, ¿sí? En el caso de mi dual, fíjense que la lógica es algo diferente. Lo que yo tengo como función objetivo es la minimización del gasto, ¿sí? La minimización del gasto, el gasto es igual a la renta, no se olviden que tenemos que gastar todo nuestro ingreso en el consumo de bienes y servicios. No puedo dejar nada extra si quieren, porque no estaría pues maximizando mis niveles de utilidad. No estaría maximizando mi utilidad y no estaría por lo tanto minimizando mis niveles de gasto, ¿sí? En este caso lo que yo tengo es que el gasto es igual a la renta, o si quieren, de mejor manera podríamos pensar que en vez de llamarle gasto o llamarle renta, pues yo le puedo llamar, en este caso, igual a los egresos, si quieren, ¿no?, que tiene el individuo. ¿Okay? Fíjense que mi función objetivo en este caso es minimizar este gasto que yo tengo. Este gasto que le voy a llamar, como dije hace un momento, E. ¿Sí? Lo que estoy buscando es minimizar esto, ¿sí? Minimizar el gasto en consumo en X más el gasto en consumo en Y. En este caso yo tendría una restricción no de tipo presupuestario. No se olviden que la pregunta es ¿cuál es el gasto mínimo en el que debo incurrir para alcanzar un determinado nivel de utilidad? Por lo tanto, yo tengo aquí un nivel de utilidad que es U barra, le ponemos U barra porque es el nivel de utilidad que deseo alcanzar, que es igual a una función de X y de Y. No se olviden que para el caso de la Cobb-Douglas, esa U barra, que es una utilidad que yo deseo alcanzar, es igual a A por X al alfa y Y elevado a la beta. Por lo tanto, mi restricción sería igual a U barra, que es el nivel de utilidad que yo deseo alcanzar, menos la función Cobb-Douglas, que es A por X al alfa y Y a la beta, igual a 0. Lo que tengo acá, en este caso, es mi restricción. No se olviden que el lagrangiano, ya lo hemos discutido, tiene tres componentes. La función objetivo, el multiplicador, que ahora tendrá un significado diferente, que explicaré el día de mañana, y entre paréntesis la restricción. Muy bien, vamos adelante. Entonces, ¿cómo se plantearía el lagrangiano para una minimización?
Como ven ustedes acá, lo que yo tengo es el lagrangiano, coloco la función objetivo, donde mi función objetivo es minimizar el gasto en consumo en X, más el gasto en consumo en Y, más un lambda, que llegaría a ser el multiplicador, multiplicado por la restricción, que en este caso es una restricción sujeta a un determinado nivel de utilidad que deseo alcanzar, ¿sí? U barra menos A por X al alfa y E a la beta. El proceso es muy similar a la maximización de la utilidad. Lo que tenemos que hacer es derivar el lagrangiano con respecto a X. Y esa derivada, como siempre, la igualamos a 0. Condición necesaria para encontrar un mínimo. Recuerden, jóvenes, lo que ya hemos conversado en clases, ¿sí? No se olviden que para encontrar un mínimo, esa derivada tiene que ser igual a 0. Deriva el lagrangiano con respecto a y también igualamos a 0, y lo mismo en el caso de la derivada con respecto a lambda e igualamos a 0. Como ven, lo que tenemos acá son tres ecuaciones. La primera ecuación, la derivada del lagrangiano con respecto a x, la segunda, la derivada del lagrangiano con respecto a y la tercera, la derivada del lagrangiano con respecto a lambda, ¿sí? Procedemos a hacer el cálculo de las derivadas, y como pueden ver, estas derivadas ya están realizadas acá. Tenemos la derivada del lagrangiano con respecto a x, que es igual a px menos alfa por lambda por a elevado a la, por x a la alfa menos 1 y y elevado a la beta. En el caso de la derivada con respecto a y, tenemos py menos beta por lambda por a por x a la alfa y y a la beta menos 1. Y finalmente la derivada con respecto a lambda llega a ser la restricción, u barra menos a por x al alfa y y a la beta. Sí, hasta ahí lo único que hemos hecho ha sido proceder con las derivadas parciales del lagrangiano con respecto a x, a y a lambda. Y a lambda, sí, el multiplicador del lagrangiano. Lo que hacemos a continuación es lo siguiente: dividimos 1 entre 2, ¿sí? Esa división de 1 entre 2, de la ecuación 1 entre la ecuación 2, me da como resultado px sobre py, voy a cambiar de color, es igual a alfa por lambda por a elevado a por x a la alfa menos 1 y y a la beta, dividido entre beta por lambda por a por x al alfa y y elevado a la beta menos 1. Como todos sabemos, podemos simplificar los lambdas y podemos simplificar el término a, la constante, y nos va a quedar en este caso esta expresión, ¿sí? En esta expresión vemos que nos queda px sobre py igual a alfa por x al alfa menos 1 y a la beta en el numerador, y en el denominador beta por x al alfa y a la beta menos 1. Muy bien, si hacemos un poquito de álgebra, no se olviden que la misma base podemos sumar o restar exponentes dependiendo de dónde se encuentre el término. Como ven, nos quedaría entonces que px entre py, ¿sí?, es igual a alfa y en el numerador dividido entre beta por x. Esta ecuación es muy importante, ¿sí? La vamos a utilizar para proceder con la ecuación número 4 y número 5. De esa ecuación que he marcado con una estrella, ustedes despejan px por x. Claramente el despeje es igual a alfa por py dividido entre beta, y hago exactamente lo mismo con el despeje de py por y. Si de esa ecuación estrella yo despejo py por y, tenemos entonces que es igual a beta por px dividido entre alfa. Es de ahí que tenemos entonces dos ecuaciones más. Ya teníamos tres, si ustedes recuerdan, aquí en esta batería de derivadas, y ahora tenemos dos más, que sería la número 4 y la número 5, ¿sí? Muy bien, hasta ahí fíjense que el proceso es bastante sencillo. Sigamos a continuación. Lo que tengo acá es nuevamente la ecuación, he copiado la ecuación número 4 y la ecuación número 5 que hemos obtenido de el proceso de dividir la ecuación 1 entre 2 y despejar px por x y py por y. Lo que hacemos ahora es algo un poquito diferente a la maximización de la utilidad. Lo que hacíamos en la maximización de la utilidad era reemplazar esas ecuaciones en la restricción. Acá no, lo que hacemos es reemplazar por separado 4 y 5 en nuestra función objetivo. No se olviden que en la minimización, la función objetivo es minimizar el gasto en consumo en X más el gasto en consumo en Y. Por lo tanto, lo que vamos a hacer ahora es reemplazar la ecuación número 4 que hemos obtenido, que está aquí arriba, ¿sí? La vamos a reemplazar en la función objetivo, ¿sí? Si reemplazamos, fíjense que es un proceso muy sencillo.
lo que estoy reemplazando es px por x, que es esta ecuación que yo he obtenido acá arriba, ¿sí? La vamos a reemplazar y voy a obtener que y es igual a alfa py por y sobre beta más py por y. Lo que hacemos ahora es multiplicar ambos miembros de esta ecuación por beta. Voy a obtener beta por y es igual a alfa py por y más beta py por y. Sacamos factor común, py por y, ¿sí? Va a ser igual py por y por alfa más beta, es igual a beta por y. Y de esta expresión, lo que voy a hacer simplemente es despejar y. Si despejamos y, voy a tener que y es igual a, estoy en la ecuación 6, y es igual a beta por y dividido entre py por alfa más beta. Claramente vamos a tener otra ecuación. A esa ecuación le vamos a llamar, en orden, por el orden, le vamos a llamar número 6. Sí, ya he obtenido la número 6. Que van a notar rápidamente ustedes, chicos, que esa es la demanda marshalliana de y, que hemos obtenido con la maximización de la utilidad. ¿Ok? Hacemos el mismo procedimiento con la ecuación número 5. Lo que vamos a hacer a continuación, fíjense, es reemplazar la ecuación número 5 en la función objetivo. ¿Sí? El mismo procedimiento. Reemplazamos la número 5, que es la que está acá, ¿sí? En mi función objetivo, que es esta de acá. Si reemplazamos, fíjense que tendría que y es igual a px por x más beta px por x dividido entre alfa. Ambos miembros multiplicados por alfa, voy a tener entonces alfa i igual a alfa px por x más beta px por x. Sacamos factor común px por x, multiplicado eso por alfa más beta es igual a alfa por y. Y despejamos x, ¿sí? Si despejamos x voy a obtener la ecuación número 7, que sería x igual a alfa por y dividido entre px por alfa más beta. Claramente se van a dar cuenta que la número 6 y 7 son las demandas marshallianas, que estamos obteniéndolas de una minimización del gasto, pero que también las podíamos haber obtenido de una maximización de la utilidad. ¿Sí? Muy bien, hasta ahí lo que tenemos es una ecuación 6 y una ecuación 7. A continuación el proceso es muy sencillo. Vamos a reemplazar la ecuación al mismo tiempo, la ecuación 6 y la ecuación 7, que no son otra cosa que las demandas marshallianas, ¿sí?, de y de x, en la restricción. Fíjense acá, voy a reemplazar de manera simultánea la ecuación 6 y 7 en la restricción. No se olviden, voy a volver nuevamente al planteamiento de nuestro lagrangiano. En nuestro lagrangiano la restricción es una restricción de utilidad que se encuentra acá. U barra menos a por x al alfa y a la beta igual a 0, ¿sí? Básicamente lo que tengo que hacer es reemplazar la 6 y la 7 en la ecuación número 3 que ustedes tienen acá. Muy bien, reemplazamos entonces la 6 y la 7 en la restricción, o si quieren, dicho de manera más sencilla, en la ecuación número 3 de la derivada de Lagrangiano, ¿sí? Si reemplazamos, esta de acá es la ecuación 3 que se encuentra en la derivada de Lagrangiano con respecto a lambda. U barra menos a por x al alfa y a la beta igual a 0. ¿Sí? Entonces, fíjense, voy a reemplazar x, ¿sí? Ahí está, y voy a reemplazar y, ahí está. ¿Sí? Estoy reemplazando las 6 y las 7. Hacemos algo de álgebra, voy a tener esta expresión, si vamos haciendo algo de álgebra, repartiendo el exponente alfa y beta entre cada elemento que se encuentra al interior de cada paréntesis, ¿sí? Y fíjense que pasando ya aquí, me va a quedar una expresión simplificada de este tipo. Y lo que hacemos una vez que tenemos esa expresión, y algebraicamente ustedes la van a obtener igual que yo lo he obtenido, es despejar y. Si despejo y, ¿sí? Fíjense que voy a tener toda esta expresión. Y ahora, atentos con esto. A esta i yo le puedo llamar e. Porque esa e, o sea, el ingreso se convierte en un gasto. Por lo tanto, yo le puedo llamar e de egreso, si quieren, en este caso, o de gastos, ¿sí? Yo tengo que esa i la voy a convertir en una e, la voy a renombrar con una e. Y fíjense que esa e, voy a repartir ahora este exponente,
¿sí? Entre cada elemento. Voy a tener E igual a U barra elevado a la 1 sobre alfa más beta, PX elevado a la alfa sobre alfa más beta. Voy a tener PY elevado a la beta sobre alfa más beta y alfa más beta elevado a la 1, dividido entre A elevado a la 1 sobre alfa más beta, alfa elevado a la alfa sobre alfa más beta y beta elevado a la beta sobre alfa más beta. ¿Sí? Esta es la famosa función de gasto mínimo. ¿Sí? Esa es la función que me dice cuál es el gasto mínimo en el que yo voy a incurrir para alcanzar un determinado nivel de utilidad, conociendo los precios del bien X y del bien Y. Esta función me permite conocer el gasto mínimo al que yo voy a incurrir para cualquier nivel de utilidad que yo desee alcanzar y cualquiera sea los niveles de precios de X y de Y. Por lo tanto, esta función de acá es considerada como la función de gasto mínimo. ¿Sí? Es la función de gasto mínimo. ¿Por qué es tan importante la función de gasto mínimo? Fíjense, esta es mi función de gasto mínimo que hemos obtenido hace un momento. La función que me permite saber cuál es el gasto mínimo en el que yo voy a incurrir para alcanzar cualquier nivel de utilidad, conociendo los diferentes niveles de precios. ¿Sí? Fíjense que en este caso yo tengo ahí mi función de gasto mínimo. Ahora, yo tengo que obtener las demandas hicksianas, que son diferentes a las demandas marshallianas. Si ustedes recuerdan, voy a anotar aquí a un costado, las demandas marshallianas de X, que también son óptimas, eran funciones de PX, de PY y de la renta. En el caso de X, una Cobb-Douglas genérica era alfa por Y dividido entre alfa más beta por PX. Y en el caso de Y, la marshalliana de Y era una función de PY, de PX y de la renta. Esto era igual a beta multiplicado por Y dividido entre alfa más beta por PY. ¿Sí? Y esas eran las demandas marshallianas. Lo que yo quiero obtener ahora son las famosas y conocidas demandas hicksianas. Entonces, una vez que yo he obtenido mi función de gasto, que es esta de acá, mi función de gasto mínimo, ¿sí? Lo que yo tengo que hacer es aplicar a lo que se conoce como el lema de Shepard. No le tengan miedo a esto, jóvenes. El lema de Shepard, lo único que me está diciendo es, la demanda hicksiana de X es una función de PX, de PY y de U barra. Fíjense la diferencia con las marshallianas. Las marshallianas eran una función de PX, de PY y de la renta. Aquí las hicksianas son una función de PX, PY y U barra, utilidad constante. Es la diferencia. La hicksiana de Y es una función de PY, de PX y de U barra. En cambio, la marshalliana de Y era una función de PY, de PX y de la renta. Es diferente, son dos funciones diferentes de demanda. ¿Sí? Demandas marshallianas y demandas hicksianas. ¿Sí? Entonces, para encontrar las demandas hicksianas, ¿sí? Utilidad constante, repito, utilidad constante, lo que tengo que hacer es derivar, voy a anotar acá, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es derivar X estrella, lo que tenemos que hacer acá, hay un error acá, lo que tenemos que hacer acá es derivar, lo que tenemos que hacer para encontrar X estrella es derivar el gasto mínimo, que es este de acá, el gasto mínimo, con respecto a PX. Y para obtener la hicksiana de Y, lo que tenemos que hacer es derivar, ¿sí? Es derivar la función de gasto mínimo, que es esta de acá, ¿sí? Con respecto a PY. Fíjense que yo les puse las derivadas al lado, ¿sí? Esa es la derivada del gasto mínimo con respecto a PX. Y lo que ustedes tienen aquí al final, ¿sí? Aquí al final, ¿sí? Ya es la simplificación algebraica.
Lo mismo he hecho para la derivada de E con respecto a PY. Y fíjense que ya tenemos acá también, ¿sí? Tenemos acá esa derivada. Por lo tanto, lo que tenemos en realidad, y finalmente, ¿sí? Son estas demandas hicksianas. En este caso, fíjense que la demanda hicksiana de X, no es otra cosa que esta expresión de acá. Y la demanda hicksiana de Y es esta expresión de acá. ¿Sí? Entonces, fíjense que son muy diferentes las demandas marshallianas, que son estas, y las demandas hicksianas. Claramente son diferentes. La demanda hicksiana de X es una función del precio de X, del precio de Y de U barra. En cambio, la demanda marshalliana de X es una función del precio de X, del precio de Y de la renta. ¿Sí? Ese es el proceso que ustedes deben seguir para obtener las demandas hicksianas. Repito, en un resumen muy sencillo, lo que estoy diciendo es, la demanda marshalliana de X, la marshalliana de X, es una función de PX, de PY y de la renta. La demanda marshalliana de Y es una función de PY, de PX y de la renta. Muy bien. Estas de acá son las marshallianas, las demandas marshallianas. ¿Sí? Y las demandas hicksianas son diferentes. ¿Por qué? Porque X marshalliana, que es óptima, X hicksiana, que es óptima, es una función de PX, de PY, pero no es una función de Y, es una función de U barra. ¿Se dan cuenta la diferencia? ¿Sí? U barra. En el caso de la hicksiana de Y, claramente esa Y estrella, que también es óptima, va a ser una función de PY, de PX, y como pasó con la hicksiana de X, de U barra. ¿Sí? Esa es la principal diferencia. Estas de acá, entonces, llegarían a ser las demandas hicksianas. Tenemos las demandas hicksianas, entonces. ¿Sí? Eso es todo, jóvenes. Lo único que hay que hacer es obtener las demandas marshallianas y las demandas hicksianas. Y con esto pueden resolver el ejercicio de la práctica, el número 2 que está propuesto, el número 2 y el número 6, ¿no? Que tienen que resolver para esta parte de la clase. ¿Sí? Muchas gracias, voy a estar atenta a cualquier duda que tengan.